Padre amado, gracias. Quiero darte en esta noche, Señor, porque tú nos permites, por tu gracia, el poder congregarnos, Señor, virtualmente, tanto los hermanos de Saldán como de Villa Mercedes, como de Colombia. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres bueno y pones el deseo, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios eterno que estás guiando a tu iglesia y estás formándola, Señor, formando a Cristo en el corazón de cada hijo tuyo en la iglesia bíblica. Y tú, Señor, con tu palabra mortificas el pecado dentro nuestro, nos llevas al arrepentimiento, nos llevas, Señor, a la purificación y nos llevas a parecernos más a Jesús, en la medida en que tu Santo Espíritu nos confronta y nos purifica. Y queremos, Señor, clamarte que la iglesia sea realmente una iglesia que muestre a Cristo para la gloria del Padre. Señor, clamamos para que cada vida, cada matrimonio, cada familia esté verdaderamente en una vida cristocéntrica, en un compromiso diario, permanente, de abandonar el pecado, la práctica del pecado, para vivir en santidad. Clamamos, Señor, que tú bendigas a los hermanos que aún no se han podido unir y que tú nos hables por tu Espíritu en esta noche al leer el Evangelio de Juan. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a proceder a leer, sí, en el Evangelio, el párrafo del prólogo, que es el párrafo que venimos leyendo, que se extiende desde el versículo 1 al versículo 18. Y como todas las reuniones vamos a estar leyendo el párrafo también del epílogo, que contiene a través de estos dos versículos que leemos siempre el propósito del Evangelio. Así que leemos desde el versículo primero. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Vamos al epílogo del Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 20, Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, mis amados hermanos, estamos en condiciones de comenzar y solamente a manera de conexión, mencionando este epílogo que es totalmente sustancioso, repito que el propósito del Evangelio de Juan es un propósito dual compartido entre la escatología, la apologética y el evangelismo. La escatología se ve por el propósito del escritor al decir que las cosas que están escritas se han escrito para que el lector crea que Jesús es el Cristo. Esto es netamente escatológico porque justamente Jesús cumple la profecía del antiguo pacto que apunta a él, anunciando que ha de venir el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo. El punto es que Juan quiere mostrar tanto a los hebreos como a los griegos que Jesús es el Cristo. El propósito apologético es un propósito en donde lo encontramos en la línea que dice aquí que la gente que lee el Evangelio debe leer capítulo 20, versículo 30 y 31, Nilda. La gente que lee el Evangelio debe entender que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando la palabra dice para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces este es el propósito apologético. ¿Por qué es el propósito apologético? Simplemente porque la lucha del primer siglo era una lucha también dual. La iglesia en formación se tuvo que enfrentar básicamente a dos luchas de engaños, herramientas, armas del diablo, las cuales fueron muy difíciles de confrontar y enfrentar, y esta es la lucha contra la corriente judaizante, los hebreos que enseñaban que había que volver a aferrarse a la ley de Moisés y digamos, proponían como principios el hecho de que ellos eran los descendientes de Abraham, de Moisés, que habían sido justamente liberados por Moisés y demás. Y lo que hacían era minimizar el verdadero resultado y la profundidad de la gracia. Y evidentemente la otra lucha o el otro frente de lucha era el dualismo maniqueo de los griegos helénicos, es decir, era la corriente que sostenía que Dios, al ser espíritu y al ser bueno, nunca pudo haber creado a un mundo que era material, corrompido y malo. Entonces ellos sostenían en la filosofía griega herejías como estas, como que de parte de Dios habían emanado ciertos espíritus creados, y en esas emanaciones de parte de Dios, de otros seres que fluyeron de él, así decían los griegos, ¿no? Hubo uno que realmente era lo suficientemente necio y malo como para poder haber creado el mundo. Fíjense en ustedes la barbaridad que pensaban, ¿no? Lo que es no tener base escritural. Y el punto es que el escritor de Juan lo que hace al mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es justamente exponer con una base bíblica y con una base revelada el principio fundamental de que Jesús es Dios y es el autor, creador de todo lo que vemos. Hasta este punto habíamos llegado en la reunión anterior, cuando habíamos leído en el prólogo este versículo, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y tratamos de hacer un
vínculo entre estos dos términos asociados que no solamente están presentados en Juan, sino que vienen siendo hablados ya en el Antiguo Pacto, como por ejemplo lo vimos en uno de los Salmos, en donde el Señor decía, justamente en su palabra, que en la luz de Él nosotros podríamos ver la luz. Este Salmo en el Antiguo Pacto vincula la vida y la luz, porque dice que en Él está el manantial de la vida y que en la luz de Él nosotros podemos ver la luz. Entonces, tanto en el Antiguo Pacto está vinculada la vida con la luz, como en el Nuevo Pacto el Señor lo vuelve a presentar en Juan. Y habíamos visto que este texto del 4 del Evangelio, el capítulo 1, versículo 4, está justamente confirmando ese vínculo entre la vida y la luz. Y habíamos estado desarrollando qué significaba que en Él estaba la vida y qué significaba que la vida era la luz de los hombres. Habíamos visto entonces que el hecho de que en Él esté la vida lo estaba presentando a Cristo como la fuente propia, la fuente exclusiva de la vida, porque Él es vida en sí mismo. Era una alusión a a uno de los atributos del Señor como Dios, que es la perseidad. Y la perseidad es el hecho de que Él existe por sí mismo, en sí mismo. Él es fuente de vida y Él no necesita de ninguna fuente externa de vida para poder alimentar su existencia. Él existe desde siempre. Él existe para siempre. Él es infinitamente perfecto. Él no necesita ser sustentado para continuar su existencia. Eso es el concepto teológico de perseidad. Y la perseidad está hablada y está mostrada aquí en Juan cuando dice en Él estaba la vida. Justamente este verbo en tiempo pasado en el griego está hablando justamente de que la vida estaba en Él permanentemente desde siempre, en un eterno presente y que dura siempre. Entonces, Él es vida en sí mismo, por eso Él es capaz de dar vida. Y esto significa todo lo que dijo arriba. Si usted vuelve a leer la conexión del versículo 4 con el 3, se va a dar cuenta que Él, por ser fuente de vida, al ser el verbo de vida, al ser Dios mismo, Hijo, eterno y existente en sí mismo durante toda la eternidad, Él es el que ha creado las cosas. Entonces, no solamente es fuente de vida, Él es el dador de la vida. Entonces, habíamos visto que el hecho de que Él sea la luz de los hombres es no solamente vinculado con el hecho de que Él da la vida, sino que Él es el que ilumina la vida de los hombres. Él es el proveedor de la vida física, Él es el promotor de la vida biológica, pero Él es el redentor de los perdidos, por lo tanto es el promotor de la Zoé, de la vida espiritual. Y entonces cuando aquí Juan 1.4 dice en Él estaba la vida, el término que usaba era Zoé, era la vida justamente como fuente, está refiriéndose a que Él es dador de vida biológica, pero también Él es el dador de la vida espiritual. Y habíamos estado viendo justamente que el hecho de que Él sea vida y se refería justamente a lo siguiente. Se refería en la parte moral a que la luz es santidad y la oscuridad es pecado. Y en la parte intelectual se refiere luz a la verdad y oscuridad a la falsedad. El hecho entonces es que cuando hablamos de que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, en lo intelectual es que el Señor provee verdad y en lo moral es que el Señor provee santidad. Y de esta manera, Él, al ser luz para la humanidad, es el que ilumina en las tinieblas de este mundo. Y este es el punto que debemos conectar con el versículo que sigue. Lo que dije a manera de repaso nos lleva a conectar directamente lo que dice el estudio
en el versículo siguiente. Y el versículo siguiente dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes de desarmar este versículo, que es el tema que nos va a abocar hoy en los minutos que vamos a hablar, debemos entender cuál es el escenario de este mundo desde el momento en que el hombre cae en el Edén. Debemos entender puntualmente que este es un mundo sumergido en la tiniebla. Cuando nosotros tomamos Génesis el capítulo 3, podemos encontrar a Dios en Génesis capítulo 2, informándole al hombre que él puede comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puede comer, porque el día que coma de él de cierto va a morir. Y ahí se menciona el término muerte. Evidentemente el término muerte es esta separación eterna que el hombre tiene para con Dios por causa de caer en esta desobediencia, en esta transgresión. Y es eso lo que relata Génesis capítulo 3. Prueba del fruto prohibido, la mujer tentada por Satanás y le convida a su marido, y él también obedece a la mujer en cambio de obedecer a Dios. Ambos caen en la transgresión y la raza humana queda sometida y esclavizada a la muerte. Heredamos justamente la herencia de Adán. Y entonces Romanos nos aclara y nos dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Evidentemente este mundo desde Génesis 3 es un mundo que está sumergido en la tiniebla porque el humano transgredió la orden divina y obviamente cayó en el pecado, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Entonces, las tinieblas son justamente el entorno que rodea la existencia humana. Cuando avanzamos en la Escritura vemos que la tiniebla avanzó sobre la luz. Y entonces Caín mata a Abel. Y el Señor lo deja y lo libra de la muerte y lo manda errante porque los hijos del malo se desprenden de él. Y él evidentemente procrea y él saca un montón de herencia de él. Y Dios lo deja vivo porque allí en Génesis arrancan dos líneas: los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Los hijos de la serpiente son los que reinan y están en el reino de maldad, son los hábiles en este mundo, son los que no quieren a Dios, los que no tienen nada que ver con Él, los que le aborrecen. Los hijos de la mujer son los que creen en el Señor, son los que son despertados por el Espíritu Santo para creer, como le ocurrió a Abel, como le ocurrió a Enoc, como le ocurrió a Noé, como le ocurrió a Abraham, como le ocurrió a Gedeón, como le ocurrió a David, como le ocurrió a Salomón. Esos son hijos despertados por gracia. Pero hay otros tantos malvados. Así Génesis nos dice que después del diluvio, aun cuando Noé ya había sido salvo del diluvio y seguimos avanzando en el mundo de tinieblas, el Señor cataloga al hombre como que el intento de él es malo desde su juventud y que él no va a contender más con el hombre, porque contender con el hombre es tener que destruirlo. Y evidentemente él, siendo fiel a la promesa de que le debía dar una novia a su hijo, él preserva la existencia humana, preservando a Noé, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, 8 humanos salvados, cuando todos fueron muertos por un juicio celestial. Entonces, la tiniebla avanza porque cuando se esparce la gente en el mundo posterior al diluvio, la gente es mala desde su juventud y continúa pecando. La tiniebla avanza y lo podemos ver en la fornicación y el pecado sexual de las hijas de Noé, de los hijos de Noé. Podemos ver justamente las descendencias, cómo avanzan en la inmoralidad carnal, en el pecado. Y toda la Biblia, al ir avanzando, digamos, en las distintas etapas de la antigüedad, hasta que llegamos a Abraham, podemos observar el pecado y la maldad.
Observamos el pecado en los patriarcas, observamos el pecado en el pueblo de Israel, observamos a las naciones alrededor de Israel practicando la hechicería, el crimen de los hijos, el hecho de ofrecer los hijos a Moloc, como era la práctica de las naciones impías y paganas, el consultar a los muertos, el hacer hechicería, el escribir libros de magia. La tiniebla está latente en la Biblia como que es el escenario en el cual se desarrolla la evolución del plan de la redención. Y ya lo he explicado que en el antiguo pacto es como que al estar Satanás suelto, él logró invadir al pueblo escogido de Dios con la hechicería, con la mentira y con la maldad. Y así termina el Antiguo Testamento, con un pueblo invadido por las naciones gentiles, un pueblo reducido a la idolatría, que es una estrategia satánica, y así termina el exilio de ambas partes de la división de Israel. El reino del norte, tomado en el exilio en el 722 a.C., y el reino del sur, exiliado hacia Babilonia desde el 605 al 586 en 3 etapas. El pueblo que supuestamente debía tener la antorcha de la santidad encendida y mostrar la persona de Dios y la santidad, se lo observa en Malaquías como un pueblo entristecido, como un pueblo juzgado, como un pueblo que está oscurecido por el pecado de las naciones gentiles que lo ha invadido, y ese pueblo es un pueblo reducido al juicio de Dios. Después de los 400 años de silencio, este mundo que está en tinieblas puede ver la luz. Y ahora usted va a conectar lo que yo vengo diciendo con lo que dice Juan. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció. Así lo dice Mateo, Juan lo dice de otra forma. Juan lo dice de esta forma: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque ha llegado el Mesías prometido después de los 400 años de silencio, el lapso de unión entre Malaquías y Mateo. Juan el Bautista pregona que ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así como arrancó, y yo te pido que me vayas siguiendo, como arrancó la construcción del imperio de Satanás en la caída en el pecado en el Edén, al encarnarse Cristo, justamente comienza la instalación del reino de Dios, porque Él conquistará el imperio de Satanás. Él es la persona indicada para poder reducir al imperio de Satanás. Y entonces, si tú lo conectas con el estudio de Apocalipsis, te vas a acordar cuando estudiamos Apocalipsis 20, cuando dice que Satanás fue atado por 1000 años y que nosotros entendemos que esa atadura se da en el momento en el que el Señor viene y en el que el Señor reduce a los principados y a las potestades en su primera venida y en su encarnación. Y es solamente desde esa época de la historia para adelante en donde las naciones gentiles se comienzan a ver invadidas con el Evangelio. Entonces tenés que hacer la teología bíblica para entender que todo el antiguo pacto hasta Malaquías presenta un pueblo que supuestamente debió ser fiel y tener luz para irradiar la luz de Dios al mundo perdido, pero fue un siervo infiel Israel. Pero cuando viene Cristo, entendemos por Apocalipsis 20, es reducido el poder actuante, el alcance de la obra de Satanás, al punto que el Evangelio puede avanzar conquistando a las naciones. Y eso lo tenés que ver en San Mateo, el capítulo 28, cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el escenario es distinto. Desde que Cristo vino, Cristo estableció un reino y paralelamente hay una sujeción del poder de Satanás que había invadido
a las naciones, desde las naciones gentiles al pueblo de Dios. Ahora, en este nuevo tiempo, el Señor, que es el Mesías prometido, que es el Hijo de Dios, dice Juan, ha venido, y Él es la luz que este mundo sumergido en tinieblas necesita para poder ver la vida. Entonces hay un vínculo sumamente ligado entre la vida y la luz. Noten ustedes cómo entonces, después de haber llevado, digamos, esta introducción de teología bíblica para comprender el sitio de Juan en toda la Biblia en relación al tema de la redención, notamos que Juan está presentando que en Cristo el mundo puede percibir una luz que hasta el tiempo de Malaquías, antes de la encarnación del Verbo, no la tenía, porque los 400 años de silencio fueron en oscuridad. Tenemos el registro de los Salmos, en donde podemos ver al pueblo de Dios en el cautiverio llorando al lado del río, colgando sus arpas en los sauces y quejándose del dolor que les provoca recordar lo que había sido en el tiempo pasado la comunión con Dios y lo que es hoy la amargura del juicio de Dios. Entonces, el libro de los Salmos es un registro importantísimo para entender el dolor que le provocó a Israel como siervo infiel el juicio de Jehová y de que sean ellos exiliados en medio del mundo impío. Ahora, este mundo sumergido en la tiniebla y en el juicio puede ver la luz. ¿Y quién es la luz? Mi amado, la luz es Cristo. Por eso el Evangelio de Juan vincula con tanto ímpetu el hecho de que Él es la luz. Y si usted va a San Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Porque Él es el que está dando el mensaje después de 400 años de silencio a un Israel oscurecido en el juicio de Dios, en medio de las naciones paganas, atestado y consumido por todas las prácticas idolátricas y satánicas de las naciones de alrededor. Personas que estaban invadidas por la idolatría pagana. Pero ahora entonces el mensaje de Cristo es, yo soy la luz. Ahora llega el Mesías, ahora llega el Salvador. El propósito redentor sigue su cauce y el Hijo de Dios es la luz del mundo. Entonces, vamos a hacer una conexión directa y vamos a estudiar lo siguiente. Analicemos entonces cómo es que este mundo es bíblicamente mencionado como la potestad de Satanás. Pero antes, leamos lo que dice el versículo 5. Acabamos de aclarar por todo lo que dije, que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Y hice toda la conexión con la teología bíblica para entender por qué dice esto Juan, cuando Jesús está naciendo y está en el mundo. Pero ahora veamos lo que el versículo 5 dice. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Evidentemente está usando una analogía. La luz en las tinieblas resplandece. Ellos se imaginaban esas lámparas de aceite en aquellas noches oscuras en donde no había luna, noches nubladas, sí, verdaderamente oscuras, en donde tenían que encender una lámpara para que el reflejo de la luz de la lámpara ilumine las salas, las calles, los lugares en donde ellos estaban. De la misma manera pasa en nuestro tiempo, cuando estamos en una habitación oscura y tenemos que entrar para no golpearnos con las cosas, tenemos que apretar una tecla y tenemos que encender una luz. Dice el versículo 5 que la luz en las tinieblas resplandece. Veamos que el reino de Satanás es la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente. Estamos viendo el desarrollo de esta expresión. La luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces estoy desarrollando el concepto bíblico del escenario de las tinieblas. Recién lo hice a través de un recorrido por el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora lo muestro dentro del Nuevo Pacto, como lo declara el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, el versículo 13, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, Dios mismo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él está declarando que el escenario del mundo en el cual nosotros habíamos nacido y en el cual vivimos es un escenario en donde reina justamente en los que no son de Cristo la potestad de las tinieblas. Evidentemente también lo dice la palabra en otros lugares, pero acá en Colosenses la palabra está diciendo claramente que es Dios quien nos libra de la potestad de las tinieblas. Entonces, estamos viendo claramente lo que Juan está diciendo. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y acá estamos viendo que el Señor nos saca de la potestad de las tinieblas, nos arrebata del reino, de la potestad de las tinieblas, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces, es evidente que hay una actividad de Jesús. Él es quien ilumina en medio de un reino de tinieblas. Y Él está instalando al venir el reino de luz. Por eso es que cuando Cristo está en carne en la tierra, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, estamos viendo que hay una potestad de las tinieblas, de la cual el Padre nos libra cuando nos salva en Jesús. Pero si seguimos avanzando, podemos comparar con San Lucas 22:53. Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 53. Y nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. San Lucas 22:53. Dice así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús está mostrando cómo la potestad de las tinieblas se levantan contra Él. Y evidentemente es la potestad de las tinieblas. Es exactamente lo mismo que vengo enseñando, que la Biblia declara desde Génesis hasta Malaquías. Cómo Satanás avanzó en su labor, en su trabajo, contaminó, oprimió, y evidentemente el mundo sigue bajo una opresión del enemigo. Pero no olvidemos lo que estudiamos en Apocalipsis. Al venir el Señor en su primera venida, la operatividad de Satanás está reducida, es activo, pero ahora el Evangelio invade a las naciones, en cambio de que su tiniebla oscurezca al pueblo santo. Y entonces estamos viendo cómo el Señor menciona en San Lucas 22:53 la potestad de las tinieblas. Y lo podemos ver en Efesios, ¿sí? En varios lugares. Vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Fíjense ustedes cómo el Señor libra de la potestad de las tinieblas a sus escogidos. Dice que Él les da vida. Les da vida cuando ellos están muertos. Esa es la potestad de las tinieblas. Siempre que tú hables de potestad de las tinieblas, vas a estar hablando de pecado y de muerte. Porque así se construye justamente el reinado de Satanás, el imperio de Satanás. El imperio de Satanás se construye con un cimiento de pecado y con una muerte edificada sobre el pecado. Y luego sobre esa muerte, todos los humanos que no son escogidos están allí, edificados en un imperio que tiene un cimiento que es el pecado, y ese pecado dio como consecuencia a la muerte. ¿Sí? Entonces este imperio satánico es la potestad de las tinieblas. Y fíjense en lo que dice la palabra en Efesios 2:1.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está la muerte relacionada con el delito y el pecado. No puede ser de otra forma, porque hemos hablado ya en conexión bíblica de todo lo que venimos estudiando, que en Génesis 3 el hombre, para morir, primero tuvo que pecar. Y el Señor le dijo, si ustedes transgreden, van a morir. Entonces, la muerte viene después del pecado. El pecado es el cimiento del imperio satánico. Y el otro bloque que le sigue a ese cimiento, después de la capa aisladora, es la muerte. Y sobre la muerte, todos los muertos en delitos y pecados, los que nacen y que no son regenerados. Y ese es el imperio de Satanás. Y ese es el mundo actual fuera de la iglesia. Potestad neta de las tinieblas. Entonces, acá en Efesios 2, claramente la palabra viene diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y fíjense en que dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está, es la potestad del aire, tiene un príncipe, estas son las tinieblas. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que son los desobedientes, los transgresores, los que desobedecen, muertos en delitos y en pecados, los que están guiados por este espíritu que opera en el reino de las tinieblas. Y Dios salva dando vida a los que están en este reino de tinieblas. Bueno, usted va a ir ligando todo lo que venimos diciendo, creo, y se va a ir dando cuenta por qué el Señor es luz en medio de las tinieblas. Pero note usted que debemos avanzar a Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12. Fíjese que ahí la palabra vuelve a mostrar este reino de tinieblas, cómo está distribuido. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así es como Pablo le escribe a los Efesios y así es como califica justamente a los demonios organizados en el aire bajo el gobierno de Satanás. Estas son las tinieblas. Evidentemente, el Señor resplandece en medio de las tinieblas. Y eso es lo que Juan está diciendo. Porque ahora está conectando el fundamento que él puso de quién es Jesús. Es Dios, es el Verbo y lo está ligando con su propósito evangelístico. Le está diciendo justamente a las personas que leen el Evangelio que Él es la luz que ilumina en medio de las tinieblas de este mundo. Y cuando la persona es iluminada, porque puede ver a Jesús, porque el Espíritu lo regenera para que pueda ver a Jesús, esa persona lo ve como luz y puede ver en Él al Redentor, al Salvador, porque evidentemente Él ilumina en medio de las tinieblas. Vean ustedes cómo Jesús es la fuente de vida en medio de este mundo de tinieblas. El mundo está lleno de tinieblas, pero Jesús es la fuente de vida. Entonces, justamente esa vida que Él puede entregar para dar vida al que está muerto en delito y pecado, es justamente su función al encarnarse. Él es la fuente de vida, tal como lo detalla el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 11 y el versículo 25. Entonces, vamos haciendo un pequeño repaso porque son muchos conceptos. Estuvimos analizando toda una teología bíblica de cómo se expandieron las tinieblas en el mundo. Estamos llegando a la conclusión de que las tinieblas están en este sistema y que este es un mundo sumergido en la tiniebla. Estamos viendo que la tiniebla está representando la oscuridad que es propia de la desobediencia original,
la muerte como consecuencia de ese pecado y todo lo que se ocasiona en un sistema controlado, comandado por principados de maldad y huestes y potestades de maldad que operan sobre los hijos de desobediencia y que están llevando a las masas humanas a transgredir, a pecar, a estar en contra de Dios. Evidentemente, esto es lo que la Biblia llama la tiniebla. Y en estas tinieblas es que Cristo resplandece, siendo Él la fuente de la vida. San Juan capítulo 11 y el versículo 25 nos dice lo siguiente. Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 25 nos dice lo siguiente. Dice así. 11:25 de Juan. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, pero noten ustedes, y la vida. Hasta que llegó este capítulo 11, Juan en el prólogo está mostrando que Jesús es en sí esencialmente vida en sí mismo, pero que Él al encarnarse es quien comunica esa vida a los que están en tinieblas y a los que están muertos en sus delitos y pecados. Él es el que ilumina a los que están en tinieblas, dándoles vida. Entonces, Él es la fuente de la vida. Por eso en el 25 del capítulo 11 de Juan dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí netamente Cristo está mostrando que Él es fuente que otorga vida. Y que la resurrección está ligada a Él. Los que están con Él, los que son trasladados de las tinieblas a su reino, los que están en Cristo, resucitarán para vida. Ahora vida es unión, es comunión. Vida es compañía eterna en gloria entre el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, los ángeles escogidos y los redimidos de entre los humanos. Eso es la vida. Y el único dador de la vida es Jesús. Él es la resurrección y la vida. Ahora, si usted puede ir conectando todo lo que venimos viendo, vaya al mismo Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y evidentemente Él es el dador de la vida. Miren lo que Él está diciendo: yo rogaré al Padre para que Él les dé el Espíritu de verdad. El Espíritu es vida en sí mismo, pero viene otorgado por Cristo. Cristo es quien comunica la vida. Él es el dador de la vida. Y evidentemente esto ocurre en el relato bíblico cuando el Espíritu Santo llega en el día de Pentecostés, se instituye la iglesia de Jerusalén y bueno, allí se expande ya el reino de Dios desde sus inicios hasta nuestros días. Pero noten ustedes cómo Juan 14:16 habla de que Él es dador de la vida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 y el versículo 15 nos dice lo siguiente. Hechos 3:15 dice así. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él es el autor de la vida, Él es el dador de la vida, y entonces esto es lo que está diciendo Juan. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, pero ahora dice: la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, podemos ver como último versículo 1 Juan 1:1, ¿sí? 1 Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, dice lo siguiente:
Primera Juan 1:1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta expresión de Juan es tremendamente profunda, porque lo que ellos están diciendo es que lo que ellos vieron en Cristo es vida eterna. No vieron solamente a Cristo como que estaba en la vida material. Recuerden que Juan fue uno de los que lo vieron a él transfigurado en el monte. Y él mutó de la materia a la gloria y su rostro se hizo resplandeciente, superior a la luz del sol al mediodía. Allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan escribe esto: se nos manifestó la vida eterna, la vimos en él. Él es el verbo de vida. La vida eterna se hizo carne. Por eso Juan habla, el mismo escritor de esta primera epístola de Juan, habla y dice en el Evangelio: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La única manera en la que el humano podía encontrar verdadero rumbo y encontrar comunión y amistad con Dios es en Jesús. Y sabemos por el estudio de las doctrinas que es Dios Padre quien va a acercar a Jesús a los que Él ha escogido por gracia. Y sabemos que nadie va a Cristo si el Padre no le trae. Pero cuando el Padre le trae a esa persona, es porque el Espíritu Santo, trabajando en conjunto en la redención, lo que hace es regenerar por gracia a esa persona, darle vida, mostrarle a Cristo y convencerlo de pecado. ¿Cómo lo convence de pecado? Diciéndole que cree en Él. El Señor dijo: el Espíritu los va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Lo primero que el Espíritu hace cuando regenera un pecador es llevarlo a la fe en Jesucristo. Cree en Él. Lo segundo que hace es mostrarle que Cristo es Dios hecho carne, venido del cielo. Lo tercero que hace el Espíritu es mostrarle que el pecado ha sido juzgado en la muerte de Él en la cruz y que Satanás ha sido derrotado en la cruz. Bueno, esto es lo que está ocurriendo cuando una persona es llevada a Jesús. ¿Por qué? Y porque Cristo le ilumina a esa persona. Le ilumina porque en realidad esa persona lo ve a Él como el Redentor, es la esperanza, encuentra en Él perdón, lo encuentra como Salvador, lo encuentra como Redentor, se entrega a Él. Y de esta manera esa persona recibe la luz de la vida. El punto es que ahora recibe la comunión que perdió cuando cayó en las tinieblas de la muerte. Y esta es la realidad. Hay una comparación entre el pecado y la muerte y la vida y la luz. El pecado y la muerte es la construcción del imperio de Satanás. La vida y la luz es la realidad del reino de Cristo. Y esa es la vinculación que está haciendo Juan. Y está mostrando que justamente una persona muerta en sus delitos y pecados necesita la regeneración, necesita ver a Cristo, quien es la vida. Esa vida es la luz que va a tener Él. Y evidentemente la comunión de esa persona que está muerta en delitos y pecados, al creer en Cristo, es unión eterna con Él como hermano y con el Padre para toda la eternidad, con el Espíritu Santo para toda la eternidad, con los ángeles escogidos para toda la eternidad. Entonces, eso es vida. Así como el pecado es muerte y es tiniebla el escenario del pecado,
Así es vida el hecho de estar unido en la comunión con Dios. Y la única manera de poder tener amistad con Dios, comunión con Dios, es aferrarse a la obra de Jesucristo en la cruz, porque es allí en donde el Padre hizo justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a ir profundizando este concepto, pero ese es el vínculo entre la vida y la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense en ustedes, al estar en las tinieblas de la muerte, provocadas por el pecado, la luz se hace cuando la persona regenerada recibe la vida, y esa vida está en Cristo. El Espíritu Santo lleva a la persona a Cristo. El Espíritu Santo muestra a Cristo. El Espíritu Santo pone fe para que la persona crea en Cristo. El Espíritu Santo concede arrepentimiento en la regeneración para que la persona se arrepienta de sus pecados y pida perdón al Señor. Entonces, la vida era la luz de los hombres. Allí está la vinculación. Y esto se experimenta en el reino de Jesús. Notemos entonces, fíjense en ustedes, que dice Juan en el versículo 5, que esa luz en las tinieblas resplandece. Esas tinieblas, ya acabamos de decir que no son otras que las tinieblas del mundo caído y del mundo perdido, pero la luz de Cristo en esas tinieblas, en las del mundo, es donde resplandece. Entonces, noten ustedes cómo lo muestra Juan en el capítulo 8 y el versículo 12 del Evangelio. Es Cristo quien resplandece como luz en medio de esas tinieblas. El 8:12 dice de Juan: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. ¿Qué significa la luz de la vida? El hecho de despertar a la comunión, de poder ser libre de la esclavitud del pecado, de superar la prisión de la muerte, de superar la esclavitud del pecado. A esto le llama la Biblia luz de la vida. Es la antítesis de vivir en un reino de tinieblas en donde hay esclavitud hacia el pecado y en donde reina la muerte. Y esto es lo que experimentan los escogidos por gracia. Por eso se va a encargar el Evangelio de Juan de mostrar quiénes son los que creen en él. Hay mucho por ver. Juan es tan teológico que hay tanto material para ver, que tenemos que recorrer la Biblia cada vez que abordamos un concepto. El punto es que es tremendamente profundo Juan. Y el tema es que estamos viendo el vínculo de la vida y la luz, y cómo es que la luz en las tinieblas resplandece. Notemos lo que dice San Juan 9:5, un capítulo más adelante. Dice lo siguiente: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Al estar Él en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué? Porque Él es luz del mundo, porque en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. El hecho de que Él sea luz metafóricamente está queriendo decir como que irradia Él en medio de una tiniebla de excomunión y de muerte, en donde hay pecado, maldad, mentira. Él es santidad, Él es bondad, Él es perdón, Él es pureza, Él es gloria, Él es amistad con Dios. Entonces, Él es luz. Yo soy la luz del mundo. Y este es el concepto de Juan. La persona debía ir a Él para tener vida y vida eterna. Y de esto se encarga el Padre, acercándoselos. Y de esto se encarga el Espíritu, regenerándolos para que reciban a Jesús.
Qué maravillosa la relación entre la vida y la luz. San Juan capítulo 12, el versículo 35, dice lo siguiente. San Juan 12, 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vuelve a mostrarse como que Él es quien tiene luz. Él es luz porque Él ilumina el camino, Él revela la voluntad de Dios, Él revela lo que hay después de la muerte, Él revela lo que hay en el corazón del hombre. Él confronta y le muestra a los fariseos que están muertos en sus pecados, que son religiosos. Él confronta a los impíos diciéndoles: ustedes son hijos del diablo. Eso es que Él es luz. Y mientras Él estuvo en el mundo vio luz en Él. La única manera de que el mundo vea luz hoy es que le prediquemos a Él. Y esa es la tarea de la iglesia, el mostrar a Jesús, porque Él es la luz. El punto es entonces que Juan está ahora ya entrando a desarrollar su propósito evangelístico. Y usted note cómo fue tremendamente ligado el propósito evangelístico con el propósito escatológico y apologético. Lo mostró como Dios, lo mostró como creador, lo mostró como el verbo, y ahora lo está mostrando como aquel que irradia luz de vida. Veamos entonces qué dice el mismo 12 de Juan, el versículo 36, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y cuando vamos al versículo 46, encontramos lo siguiente: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Es tremendo? Yo la luz he venido al mundo. ¿Y qué dice el 46? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es el Redentor de los perdidos. Estos que creen en Él ya no permanecen en tinieblas, evidentemente, no permanecen en tinieblas. Evidentemente, los que creen en Él pasan a formar parte del reino celestial. Y nada tiene que ver la tiniebla en el reino de Él. Entonces es claro que el que cree en Él tiene la luz de la vida. No permanece en tinieblas. Bueno, para seguir avanzando, debemos ver que Satanás tuvo, al ser él la luz, y al estar trabajando para tratar de matar la luz desde la antigüedad, Satanás tuvo frenéticos intentos de destruir la vida y la verdad desde el principio. Y es eso lo que tenemos que ver. Pero antes vamos a ver cómo Juan lo presenta diciendo, versículo 5, tú lo puedes leer para que te orientes cómo vamos en el estudio. Dice así el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Ya acabamos de analizar todo esto. ¿Cómo es que Cristo es la luz que resplandece en las tinieblas de este mundo? ¿Qué significa esa metáfora de que Él sea la luz de la vida resplandeciente en un mundo de tinieblas? La asociación entre pecado y muerte a lo que es luz y vida en Él. Esto significaba esa primera parte. Pero la palabra dice acá, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de que hay un intento marcado de Satanás de destruir la luz, de destruir a Jesús. Lo viene haciendo desde la antigüedad, pero la palabra dice, no prevalecieron contra ella. El término en el griego es katalambano. Katalambano es literalmente no pudieron vencerla. No la pudieron subyugar, no la pudieron arrojar afuera, inactivarla podría ser traducido también.
Catalambano está queriendo decir que a pesar de los intentos de Satanás, la luz sigue siendo luz. No pudo salirse con la suya Satanás al intentar apagar la luz de Jesús para este mundo sumergido en tinieblas. El punto es que hay un motivo por el cual Satanás obra de esta manera. Y es lo que vamos a estudiar para entender cómo es que no pudo Satanás, el reino de las tinieblas y su príncipe, apagar esa luz. Que eso es lo que está diciendo Juan en este versículo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya hicimos el estudio, ya vimos la teología bíblica. ¿A qué se refiere a las tinieblas? Las tinieblas no pudieron contra la luz. Y es esto lo que vamos a estudiar al hacer teología bíblica ahora. Entonces, veamos un poquito. En primer lugar, Cristo Jesús es la luz verdadera que vino a este mundo. Fíjense en lo que dice 1 Juan 2:8. Dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El punto es que el Señor, al irradiar con luz, no va a ser vencido por las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Las tinieblas no han podido prevalecer sobre la luz de Jesús. Esto es algo maravilloso, porque el Mesías prometido es el que instala un reino de luz que tiene una antorcha encendida, que ilumina a pesar de que la tiniebla lo quiere opacar y lo quiere cubrir y lo quiere apagar. La luz de Jesús, a pesar de la maldad del mundo, sigue brillando y el evangelio sigue corriendo y las iglesias siguen avanzando y la palabra de Dios se sigue sembrando y todo es luz, luz, luz en medio de las tinieblas. Entonces no prevalecieron contra ella. Pero noten ustedes cómo la palabra muestra que aún desde en la encarnación del Señor, los principados y las potestades manifestaban conocer a Jesús y manifestaban tener un intento de ataque para con él, porque lo vinculaban con que él era el juez, el que los iba a juzgar, el que los iba a enviar al abismo. Él era el que tenía la autoridad sobre ellos. Entonces ellos lucharon despiadadamente para destruirlo, porque querían zafar del juicio que el Padre le concedió a él. Note usted lo que dice San Mateo capítulo 8. Por favor, acompáñeme a las Escrituras. San Mateo capítulo 8, el versículo 29, dice así la palabra de Dios. San Mateo capítulo 8, el versículo 29, dice lo siguiente. Y clamaron diciendo, voy a leer desde el 28, cuando llegó a la orilla o a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta que los demonios lo conocen? ¿Por qué piensan ustedes que los demonios lo conocen a Jesús? Porque un día esos demonios fueron ángeles que estuvieron en el trono de Dios. Cristo estuvo con Dios en toda la eternidad. Los demonios, antes de ser demonios, cuando fueron ángeles, antes de la sublevación original, conocieron a Jesús. De hecho, saben todo lo que el Padre le dijo a él. Y evidentemente lo reconocen como que él es autoridad de juicio sobre ellos. Por eso le dicen a Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Esto es un indicativo, mi amado, de todo lo que venimos diciendo. Mira cómo comienza a estremecerse la tiniebla en la presencia de la luz. Esta es la clara realidad de que Satanás es atado en la primera venida de Cristo. El hecho de que todas las potestades y principados de maldad estén estremeciéndose frente a la autoridad de Jesucristo y reconociéndolo como el juez que los ha de juzgar, ellos mismos dicen, nos vas a venir a atormentar antes de tiempo. O sea que ellos reconocen que les espera el tormento eterno, que hay un día en el cual el Señor los va a arrojar en el tormento eterno, y ellos están enojados porque no quieren que sea hoy. De hecho, le pidieron al Señor ir a un hato de cerdos, y ustedes saben la historia, se ahogaron pobres los chanchitos allí. Pero bueno, el Señor concedió de que vayan
esos demonios a esos cerdos y bueno, se ahogaron en el mar. El punto es que hay un ataque. Las tinieblas están viendo la luz de Jesús y se encuentran convulsionadas. Esto habla de que el reino está siendo establecido. San Marcos capítulo 1, el versículo 34, dice lo siguiente. 1:34 de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es algo tremendo. No los dejaba hablar porque le conocían. Y el punto es que al conocer los demonios a Jesús, lo que los demonios querían hacer era desfigurar la imagen de Jesús. Era conveniente que el Señor los tenga callado. La fama de Él no podía provenir desde las tinieblas. ¿Me entienden? El punto es que el Señor los calla. Él tiene autoridad sobre ellos. Mis amados, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en la encarnación del Verbo, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. Es Él el que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso estamos estudiando, eso es lo que significan estos pasajes. El Señor está mostrando que el poder del reino de gloria está siendo mostrado, el poder de Él sobre principados y potestades. No puede Satanás en contra de Él. El Señor le da autoridad a estos demonios a que vayan a los cerdos, a otros los calla, no los dejaba hablar. San Lucas 4:41 nos habla también de otra gran verdad de este tipo. San Lucas 4:41 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. San Lucas 4:41 dice así. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. San Lucas 4:34 dice lo siguiente. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Las tinieblas se levantaron contra Jesús, pero no pudieron contra Él. En Santiago capítulo 2 y el versículo 19 dice: los demonios también creen y tiemblan. Entonces ellos lo conocen y han intentado destruir a Jesús. Lo han intentado destruir desde su descendencia real. No solamente podemos hacer este análisis en el Nuevo Pacto, sino que cuando vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 11, podemos encontrar el ataque satánico en el Antiguo Pacto en contra de Cristo. Segundo libro de Reyes, el capítulo 11, el versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Segundo libro de Reyes 11, 1 y 2. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. A pesar de que no se encuentre mucha conexión, te quiero decir que el rey David es descendiente de esta descendencia. Y entonces, evidentemente, Satanás lo que procuró hacer es matar la ascendencia davídica para que Cristo no herede ese trono. La sutileza diabólica se le encuentra
como parte y principio de la potestad de las tinieblas desde el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Esta es una de las muestras. Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a ver el intento ya cuando el Señor va a nacer. Noten ustedes, San Mateo capítulo 2, versículo 16, lo que dice la palabra, y ya vamos entrando al nuevo pacto. Y vamos también terminando por esta noche, no los quiero cansar. Y también mi familia me va a tirar la oreja si no voy un rato con ellos. Pero vean ustedes lo que dice San Mateo, capítulo 2, versículo 16. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bueno, ahí van a matar a Jesús. Entonces, el punto es que tanto en la muerte de Joás, como en la muerte de los niños, Satanás tuvo el intento de aniquilar descendencias. Evidentemente su intento fue matar la vida y matar justamente al que tenía la vida. Era matar a Jesús antes de la cruz. Evidentemente, en el antiguo pacto quiso aniquilar la descendencia para que él no herede el trono. En el nuevo pacto quiso matarlo directamente para que no llegue a la cruz. Ahora, notemos cómo es que los intentos de la potestad de las tinieblas son la agresión hacia el Hijo despiadadamente. Fíjense en lo que ocurre en San Mateo 16, 21 al 23. San Mateo 16, 21 al 23. Dice lo siguiente, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, esquivar la cruz. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El intento despiadado de la potestad de las tinieblas fue que Cristo desvíe la cruz. Intentó matarlo antes. En el antiguo pacto intentó cortar la descendencia y aniquilar el trono de su reinado. Ahora lo ataca desde sus más cercanos para que esquive la cruz. Cuando vamos a la tentación en el desierto al principio de su ministerio, Él le está impulsando al Señor a que se arroje de la punta del templo al piso para que se destruya y muera. El ataque de la potestad de las tinieblas fue siempre contra Jesús, pero nunca pudieron contra Él. Y quiero decirte algo, mi amado, para cerrar ya. Te voy a hacer esta aclaración y con esto termino. Comencé diciendo que el príncipe de las potestades del aire tenía justamente un reino. ¿Sí? Ese reino, te dije, que tenía un cimiento que era el pecado. Si abrís la Biblia y te vas a Romanos capítulo 5, el versículo 12, vas a encontrar por qué te digo que el cimiento del imperio del diablo es el pecado. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si lo vinculás con Génesis 3, te vas a dar cuenta que tuvo que pecar el hombre para morir. Entonces ese imperio es como un edificio que tiene un cimiento que es el pecado, y sobre el pecado está apoyada la muerte. La muerte es una consecuencia de ese pecado. Y sobre la muerte están apoyados todos los muertos en delitos y pecados. Ese es el imperio de Satanás. Allí reina él,
Ese es el reino de tinieblas. Pero ahora yo te invito a que tú abras la Biblia en Hebreos, el capítulo 2. Y con esto termino. Para que nos gocemos en Jesús en esta noche. Me llena tanto de gozo este tema y poder compartirlo contigo, que si no me retaran y si no fuese tan tarde, me sigo quedando. Pero mira lo que dice Hebreos 2, ya para terminar. Dice así, Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora te voy a hacer el vínculo final, y esto es lo jugoso, lo maravilloso. ¿Cómo es que Cristo es la luz de la vida? ¿Cómo es que cuando Él ilumina, disipa las tinieblas? ¿De qué manera se puede llevar a cabo esto? Y eso es lo que ha hecho Jesús. El escritor a los hebreos te está diciendo que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, haciendo alusión a los hijos escogidos por gracia en la eternidad, aquellos que el Padre ha querido glorificar, los que Romanos dice que a los que antes conoció, a estos los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Estos son los hijos. Estos son los que participaron de carne y de sangre, por eso se perdieron. Se perdieron porque entraron a estar identificados en la muerte de Adán. Al nacer en un mundo caído en el pecado, ellos nacen muertos en sus delitos y pecados. Pero al estar escogidos en la eternidad en la mente del Padre, ellos se han perdido en el nacimiento carnal. Por eso es que el Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el Evangelio dice que el Padre le arrima a Jesús los que son de Él. Por eso el Señor dice en el Evangelio, de los que me has dado, yo no perdí ninguno. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Él, yo a todos los he de resucitar en el día postrero. Estos son los hijos que participaron de carne y sangre. Pero porque ellos participaron de carne y sangre, Él, en un acto redentor, se metió en el sistema de la corrupción y del pecado y de la muerte. Él participó de lo mismo. Eso es lo que Juan dice, es que el Verbo se hizo carne. Pero cuando entendemos la teología bendita, que en la palabra está tan simple y que tantas veces fue tan mal enseñada y que se la trata de conectar con cuestiones inventadas pero no del texto, la palabra está diciendo claramente eso. Que porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Pero para qué? El para es justamente un término que revela propósito. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el propósito de que Cristo haya venido a encarnarse es un propósito de destrucción. Es destruir algo para construir su reino. ¿Y qué es lo que destruye Cristo cuando se encarna en el lugar en donde nacieron los hijos del Padre que se han perdido en el pecado de Adán y que los viene a redimir y a rescatar? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué dice la palabra? Él vino para destruir por medio de la muerte. O sea, la muerte de Cristo destruye algo. ¿Qué dice Hebreos que destruye la muerte de Cristo? Destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo destruye al diablo. Ahora, ¿cómo es que la muerte de Cristo destruye el imperio del diablo? Bueno, conecta con lo que te hice leer en Romanos. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
El imperio de Satanás, para que pueda estar de pie, tiene que tener un cimiento. ¿Sabes cuál es el cimiento? El pecado. Tiene que tener un bloque sobre el pecado. ¿Sabe cuál es? La muerte. Tiene que tener un montón de personas encima, los muertos en delitos y pecado. Ahora, ¿qué vino a hacer Cristo? A destruir el imperio de Satanás. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que tiene que atacar Jesús en su encarnación para destruir el imperio del diablo? Lo que está en el cimiento. ¿Y qué es lo que está en el cimiento? Relaciona Génesis con Romanos 5, el pecado. Si vas a Génesis 3, el Señor le dice al hombre, el día que comas, eso es pecar, porque es transgredir, vas a morir. El pecado trajo como consecuencia la muerte. ¿Qué está en el cimiento desde Génesis 3 en el imperio de Satanás? El pecado. ¿Qué dice Romanos 5? El pecado entró en el mundo por un hombre. Dice lo mismo. El pecado está en el cimiento. ¿Qué hizo Cristo para destruir el imperio del diablo? Atacó el cimiento. ¿Sabes de qué manera? Anda Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que el Señor, al encarnarse, le destruyó el imperio a Satanás? Te lo digo ahora. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al llevar él el pecado de los escogidos del Padre, expiación limitada, indiscutible en la Biblia, él pudo buscar y salvar lo que se había perdido. Al llevar el pecado, que es el cimiento del imperio de Satanás, sobre sus espaldas, y al recibir en las horas de cruz la descarga de la ira de Dios, juzgando el pecado del pueblo santo, el pecado dejó de tener efecto, porque se pagó su paga. La paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Entonces la muerte es una paga de pecado, por eso la muerte le destruye el imperio a Satanás. Porque el imperio de Satanás está apoyado sobre el pecado. En tanto y en cuanto Cristo paga el pecado del pueblo santo, el imperio al diablo se le cae al piso. Y esta es la verdad bíblica que cierra el estudio de hoy. Esto es teología bíblica. Esto es entender cómo funciona la redención. El hecho de que Cristo haya pagado el pecado tuyo es sacarle el cimiento al imperio de Satanás. Y cuando se le desmorona el imperio al diablo, es lo que Colosenses 2 dice, que Cristo en la cruz exhibió públicamente a los principados y a las potestades, que anuló el acta de los decretos que eran contra nosotros, que nos era contraria, y que las clavó allí en la cruz. Que él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, y los derrotó en la cruz. Cristo Jesús es luz y vida. ¿Por qué? Porque él cargó sobre sus espaldas el pecado del pueblo santo, se expuso en la cruz para recibir la ira justa de Dios, pagando ese pecado. Y en tanto y en cuanto él murió pagando el pecado, la muerte de Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Puede ser que haya alguien que esté escuchando, que aún está muerto en sus delitos y pecados. Te voy a citar el mismo texto del Evangelio de Juan. Si tú no crees, dijo Jesús, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo te invito en esta noche a que creas en Jesús. Que creas en quién Jesús realmente es. Es Dios hecho carne, llevando el pecado de los escogidos del Padre sobre sus espaldas en la cruz, pagando por ellos, para destruirle a Satanás el imperio y que el pueblo santo sea libre de la condenación y que pueda ir a la gloria celestial con él. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Clamo para que en este breve tiempo de saludo final también se glorifique tu nombre y que tu palabra transforme vidas, que haya gozo por pecadores que se arrepienten y hermanos que crecen en el conocimiento del Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.